Hemos estado hablando acerca de la guerra espiritual. Es súper importante hablar acerca de la guerra espiritual y aprender acerca de la guerra espiritual, porque como les decía, Cristo ganó la victoria en la cruz del Calvario. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios nos ha hecho a ti y a mí más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que tú y yo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque no tuvimos que hacer nada para vencer. Jesús hizo todo para vencer, ¿verdad? Venció la muerte, resucitó y a través de su sacrificio pagó el precio por nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Lo único que tú y yo tenemos que hacer, según la palabra de Dios, Juan 3:16, que tenemos que creer en Él, poner nuestra confianza en la obra de Dios para que nosotros seamos perdonados, para que seamos redimidos, para que seamos restaurados. Ahora, entiendan esto. Jesús murió y Él dijo, yo vine para darte vida y vida en abundancia. Ahora, aquí Jesús está hablando de dos tipos de vida. Cuando Él resucita, cuando Él viene en su ministerio en la tierra como hombre y totalmente Dios, Él viene y Él dice, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. La primera vida de la cual Cristo está hablando es una vida eterna. Cuando tú y yo confesamos a Cristo con nuestra boca y confiamos en Él para nuestra salvación, tenemos vida eterna. Di conmigo, vida eterna. Pero la vida en abundancia, la vida que nosotros leemos en la palabra de Dios, las promesas, las historias que dices, wow, mira cómo Dios restauró a esta mujer, mira cómo Dios sanó a este enfermo, mira cómo Dios hizo esto, hizo aquello, y tú lo lees y se queda como que en una bonita historia, ¿verdad? Esa es la vida abundante. Estas personas experimentaron, ¿verdad? Lo que Dios estaba haciendo en sus vidas porque creyeron en Jesús. Ahora, Jesús todavía no moría, Jesús todavía no daba su vida para salvarles, pero en nuestro caso Jesús ya lo ha hecho. Cuando Jesús dice, yo quiero que tengas vida y vida en abundancia, dice, yo quiero que tengas vida eterna, pero no solamente eso, quiero que experimentes el cielo en la tierra, quiero que experimentes mi reino en la tierra. ¿Por qué? Porque eso va a traer plenitud, va a traer paz, va a traer restauración, va a traer vista al ciego, va a traer libertad al cautivo, va a traer restauración total a nuestras vidas. ¿Lo entienden? ¿Están conmigo? Jesús quiere que vivamos abundantemente. El gran problema es que muchas veces no vivimos abundantemente, o más bien la mayoría o todas las veces que no vivimos abundantemente es porque no estamos siendo obedientes a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. ¿Están conmigo? Tomamos algunas cosas y decimos, voy a ser obediente en esto, pero en esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Es como, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere. Lo hago, no lo hago, lo hago, sí lo hago, no lo hago, no, sí. Y entonces no vives abundantemente. ¿Por qué? Porque la Biblia, como les dije al principio, nos dice que Jesús quiere que aprendamos a obedecer. Di conmigo, voltea con tu vecino y dile, por eso debes obedecer. ¿Verdad? Como decía Gloria Trevi, ¿no? En el disco al revés, ¿se acuerdan? Por eso debes obedecer, por eso, ok. Ahora, esa es la vida abundante. Muchas veces no experimentamos la vida abundante porque estamos siendo desobedientes en Dios. Otra causa por la cual no vivimos la vida abundante es porque no estamos viviendo por fe, porque el justo por la fe vivirá. Y tuvimos una serie completa que hablé acerca de creer para ver, ¿se acuerdan de eso? Pero otra de las razones por las cuales no experimentamos la vida abundante es porque hay una guerra espiritual. Y el diablo, dice la palabra, que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Él quiere matarte, Él quiere destruirte. Y tenemos como iglesia, tenemos como hijos de Dios, tenemos que estar conscientes de esta guerra espiritual. Tenemos que entender cómo es que Satanás opera y cómo es que Satanás influencia lo que pasa en esta tierra para que tú y yo dejemos de experimentar los beneficios y las bendiciones que Cristo obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, necesitamos entender cuál fue el plan de Satanás y cómo él sigue operando de la misma manera a pesar de tantos años. Él sigue operando de la misma forma. El problema es que tú y yo continuamos cayendo en las mismas trampas. Por una cosa, por negligencia o porque no sabemos, porque tenemos ignorancia, negligencia de no querer hacer lo que Dios te dice que hagas, o ignorancia porque no sabes o porque te has mantenido ajeno al tema de una guerra espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual, yo no quiero que andes viendo demonios en todos lados y que andes condenando gente en todos lados, no, pero quiero que entiendas que hay una guerra espiritual que es tan real como tú y como yo, la cual nos está
haciendo vivir de ciertas formas. Dijimos en esta serie que lo natural, lo que tú y yo vivimos en el primer cielo, ¿se acuerdan? El primer cielo es donde nosotros vivimos. El segundo cielo es donde están los planetas, donde están las estrellas, es como la Biblia lo describe. Y el tercer cielo es donde está el trono de Dios, ¿verdad? Hay una guerra en el segundo cielo y todo lo que sucede en esa guerra entre ángeles y demonios, cuando están peleando, que son ángeles y ángeles caídos, cuando está esta guerra, ¿verdad? Esta guerra trae o influencia o provoca lo que está sucediendo en lo natural. Cuando tú y yo entendemos esto, entonces podemos saber cómo pelear nuestra guerra. Por eso es importante que entendamos cuál era el plan de Satanás. La semana pasada les dije cómo empezó, cuál era la historia de la guerra. Vimos a Satanás en Ezequiel 28 influenciando a un rey, al rey de Tiro, ¿verdad? Haciendo que su corazón se ensoberbeciera para que este rey quisiera ser como Dios, y vino juicio sobre el rey de Tiro. Y ahí en ese mismo pasaje nos muestra que la raíz del problema del rey de Tiro era ¿qué? La influencia satánica que había venido sobre su vida. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Hoy vamos a hablar, vamos a continuar acerca de la historia de la guerra, pero quiero que veamos cuál era el plan de Satanás. ¿Qué era lo que Satanás quería hacer y por qué lo quería hacer? Recordemos algo, esta guerra espiritual es acerca de la gloria de Dios. Di conmigo, la gloria de Dios. Vamos a aprender qué es la gloria de Dios. Vamos a entender qué es la gloria de Dios. Vamos a hablar de esas cosas el día de hoy. Ahora, algo que es bien importante es que entendamos que Satanás tomó la decisión de rebelarse en contra de Dios voluntariamente. Satanás, los ángeles tienen libre albedrío, como tú y como yo. Si Dios hubiera querido crear robots que le dijeran que sea todo y que le adoraran perfectamente, lo hubiera hecho. Pero Dios no quiere que estés obligado a adorarle. Dios quiere que desees adorarle. Y por eso Dios le dio libre albedrío a los ángeles como lo dio a nosotros. Y tenemos que entender esto porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué Dios no perdona a Satanás? A ver, ¿por qué Dios no destruye a Satanás? Pues si Él es Dios y todo lo, pues ¿por qué? Y tenemos muchas preguntas que realmente están ahí, que nadie las dice porque no va a ser malo de preguntar. No es malo preguntar, pero hay que ir a la palabra de Dios para encontrar la respuesta correcta y entenderlo. Recordemos esto, Satanás se rebeló en contra de Dios y lo hizo usando su propia voluntad. La misma forma en que tú y yo nos rebelamos delante de Dios es al usar nuestra propia voluntad. Él lo hizo y Él lo inspira en nosotros. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Lo hizo y Él usó su libre albedrío. Satanás usó su libre albedrío y lo vamos a ver usándolo 5 veces en el libro de Isaías, en el capítulo 14, cuando Él hace 5 acciones. 5 acciones. Vamos a Isaías en el capítulo 14, versículo 12. Dios está hablando acerca de Satanás. En los versículos anteriores, ¿verdad? En los versículos anteriores del capítulo 14 de Isaías, del 4 al 11, se está pronunciando un juicio contra el rey de Babilonia. Ahora, el rey de Babilonia había sido usado, ¿verdad?, para llevar en cautividad al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no obedeció a Dios. Dios les advirtió, si tú desobedeces mi pacto, si tú no haces lo que tú pactaste hacer conmigo, van a venir consecuencias. No porque te odie y te quiera castigar, simplemente son consecuencias. Y todas esas consecuencias las vemos en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, ¿ok? Y una de esas consecuencias era, si tú te desvías de hacer lo que tienes que hacer, va a venir una nación fiera y te va a sacar de la tierra que yo te regalé, la tierra que yo te di, te va a sacar de ahí y te va a poner en cautividad. Y eso fue lo que hicieron la nación de Babilonia. Este juicio está siendo pronunciado contra este reino de Babilonia. E inmediatamente después, en el versículo 12, nos muestra qué fue la causa de que este rey de Babilonia se levantara, ¿verdad?, y se ensoberbeciera y quisiera ser como Dios. Y la causa es la misma que fue en Ezequiel 28 con el rey de Tiro, y es Satanás. Y vemos lo que dice Dios hablándole a Satanás. Le dice: como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones has caído a tierra. La versión original, el hebreo dice: tú que has sido arrojado a la tierra, ¿okay? Al planeta Tierra, no que fue tirado a la tierra. ¿Sí me explico? Eso es muy importante.
Dice, tú has caído por tierra. Vimos esta influencia, vemos cómo Dios está usando todas estas cosas. Y en este versículo 12 claramente Dios está refiriéndose a Satanás y del plan que él tenía cuando decidió rebelarse en contra de Dios. Ahora, ¿por qué Dios envió o arrojó a Satanás a la tierra? Todos dije, ¿por qué no lo mandó a la luna, hijo? Entonces estaríamos bien contentos, ¿verdad? ¿Por qué lo mandó a la tierra? Hay un plan. De hecho, la siguiente semana vamos a ver el plan de Dios para glorificar su nombre a través de ti y de mí. Esta va a estar impresionante, no se la pierdan. Pero hoy vamos a hablar del plan de Dios. Vamos creciendo, así no se la pierdan, no dejen de venir un domingo porque vamos a ir creciendo en esto, ¿ok? La primera razón por la cual Dios arrojó a Satanás a la tierra es porque él quería subir hasta los cielos. Satanás se levantó en rebelión en contra de Dios y le dijo a Dios cómo iban a ser las cosas de ahora en adelante. Imagínate que Satanás viene delante de Dios y dice, a ver Dios, quiero que entiendas algo, las cosas se van a hacer como yo digo. Y hay muchas veces, quiero que pongan atención en estas declaraciones que hace Satanás. ¿Por qué? Porque mientras yo las leía, me he dado cuenta que yo muchas veces en mi vida he tomado las mismas le he dicho a Dios las mismas declaraciones que hizo Satanás. ¿Por qué? Porque lo natural es el reflejo de lo espiritual. Si nosotros entendemos cómo Satanás opera, entonces podemos entender y discernir cuando él está plantando pensamientos en nosotros. ¿Estás conmigo? Para que entonces él manipule tus decisiones. Por eso quiero que veamos esto, veamos el plan de Satanás. Lo primero que dijo fue, Dios, déjame te explico cómo van a suceder las cosas. Dios, déjame te explico, si yo voy a la iglesia tú me tienes que bendecir de esta forma. Y nada más no me bendices y olvídate, córtalas para siempre. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Cuántos han querido torcerle el brazo a Dios para que los bendiga? O para que haga su voluntad. ¿Verdad que sí? Satanás lo hizo. Satanás lo hizo. Y en el versículo 14, en el capítulo 14, el versículo 13 de Isaías dice, decías en tu corazón, después de que le dijo Satanás, dice, como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré a los cielos. Ahora entiendan algo, Satanás ya estaba en los cielos. Satanás tenía acceso al lugar más privado de los cielos. Él tenía acceso al trono de Dios. Dice la palabra que él caminaba sobre las piedras de fuego, que habla acerca de la presencia de Dios. Él veía a Dios cara a cara. Él era el querubín más grande, era el querubín número 1 de los cielos. Él comandaba las huestes celestiales. Él tenía acceso al cielo. Él estaba en esa montaña donde estaba la presencia de Dios. Satanás no está hablando cuando él dice voy a subir, o decías de tu corazón subiré hasta los cielos. Satanás no estaba diciendo voy a ir a ver cómo son los cielos, me voy a echar un tour en los cielos. Lo que Satanás estaba diciendo es voy a tener a darme el acceso al trono de Dios. Y no solamente voy a venir delante del trono de Dios, me voy a sentar en el trono de Dios. Satanás siempre quiere tomar el trono de Dios. Satanás siempre quiere tomar el control. Tu corazón, mi corazón continuamente está tratando de tomar el trono de nuestro corazón, el cual le pertenece a Dios. Tu ego, tu legalismo, tu envidia constantemente te está diciendo tú toma el control de tu vida. Dios te dice que hagas esto. Dios, para que experimentes la victoria de Cristo, lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario, Dios te dice obedece, pon en práctica mis preceptos, pon en práctica mi palabra, cree en mí. Lo que Dios nos está diciendo es cree en lo que te estoy diciendo. Por eso constantemente yo les digo, cuando leemos la Biblia tenemos que creer, tenemos que obedecer y tenemos que confiar. Creer en lo que la Biblia dice, obedecer lo que Dios dice, o sea, ponerlo por obras. ¿Y qué? Y confiar que Dios hará lo que dijo que iba a hacer. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Constantemente nuestra batalla es en contra de la fe, de creerle a Dios. Dios te dice tú haz esto, tú perdona, tú suelta, tú haz estas cosas y entonces yo te bendeciré. Y nosotros entramos y decimos no, espérame, bájate del trono, yo lo voy a hacer, yo voy a decidir. Y entonces vemos qué pasa. Fue exactamente lo que Satanás hizo. Y es exactamente lo que tú y yo hacemos. Tal vez tú cuando empezamos esta serie de guerra espiritual decías, no, yo adoro a Dios, yo estoy muy consciente de quién soy yo en Dios. Pero al mirar estas cosas dice, wow, he sido influenciado por Satanás no solamente una vez. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Lo ven?
estamos desenmascarando el plan de Satanás. Él deseaba y desea sentarse en el trono de Dios. Cuando Él dice, yo subiré hasta los cielos. Y en ese mismo versículo continúa diciendo, levantaré mi trono. Vean lo que dice ahí. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Estamos cortando estos versículos para ir por punto. Vamos a desmenuzar lo que la palabra de Dios dice. Como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Job, capítulo 38, versículo 7, nos dice que las estrellas son una imagen que se usó en la Biblia para representar a los ángeles. ¿Qué está diciendo Satanás aquí? Dice, levantaré mi trono, ¿por dónde? Por encima de las estrellas de Dios. Ahora tú puedes decir, bueno, espérame. Satanás era el querubín protector y él estaba a cargo de todos los ángeles. ¿Lo ven? Cuando yo estudiaba esta palabra, el concepto que me venía a mi mente una y otra vez era insatisfacción. Muchas de las cosas que tú haces, muchos de los excesos que permites en tu vida están basados a tu falta de satisfacción. Crees que lo siguiente te va a satisfacer y lo siguiente te va a satisfacer y lo siguiente te va a satisfacer, cuando el problema no es el gozo o la paz que genera tener algo, sino la condición de tu corazón. Satanás dijo, yo ya estoy arriba de los ángeles, pero voy a poner mi trono arriba de los ángeles. ¿Por qué habla del trono arriba de los ángeles? Porque lo que Satanás quería hacer era que los ángeles se relacionaran con él, no de la forma que se relacionaban con Lucifer, sino que se relacionaran con él de la forma que se relacionaban con Dios. Lucifer decía, yo voy a ser como Dios y no voy a tener que ir con los ángeles y decirles lo que Dios dice que hagan. Yo quiero ir con los ángeles y mandarles lo que yo quiero que hagan. Yo voy a ponerme en el trono, voy a ponerlos sobre arriba de los ángeles y yo voy a comandar las huestes celestiales de acuerdo a mi insatisfacción, para que esto genere una satisfacción la cual nunca llega. ¿Cuántas veces has dicho, quiero esto, cuando yo tenga esto, entonces me voy a sentir pleno, me voy a sentir contento, me voy a sentir feliz? Lo tienes, pasan 5 días y te sientes igual de vacío o aún más. Y empiezas a buscar la siguiente cosa y la siguiente cosa y la siguiente cosa. Satanás constantemente está influenciando tu vida para que tú tengas insatisfacción. Pablo, cuando le escribe a los filipenses, dice, yo he aprendido a contentarme en todas las cosas. Yo he aprendido a contentarme en todas las cosas, en la pobreza, en la abundancia, comiendo frijoles o comiendo carne. ¿Sí me explico? Tenemos que aprender a encontrar nuestro contentamiento en Dios y en su obra. Tú estás viviendo una etapa de tu vida que no es permanente, es pasajera. Tu gloria será más grande. La gloria venidera es más grande que la postrera. Dios te lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Dios te quiere llevar de gloria en gloria, pero para eso tienes que aprender a contentarte con la primera gloria, para que entonces te lleve a la otra y después te lleve a la otra. Contentarte no significa que te conformes. ¿Están conmigo? Satanás dice, pondré mi trono por arriba de las estrellas de Dios. El problema es que aunque él estaba encargado de dirigir a los ángeles, no estaba de la manera de la cual Dios estaba a cargo de los ángeles. En otras palabras, Satanás quería sentarse en el trono, ser adorado y jamás ser cuestionado. ¿Cuántos han pasado por ahí? ¿Cuántos hoy en día están buscando obtener algo porque creen o tienen una idea errónea de que esa cosa que obtengas te va a hacer sentir mejor? Cuando estás entreteniendo el pensamiento de serle infiel a tu esposa, dices, cuando yo me haga esto, entonces voy. Es el mismo ejercicio que Satanás construye constantemente en tu mente y en mi mente. ¿Por qué? Porque quiere controlarte. Quiere evitar que vivas el cielo en la tierra. Escuchen muy bien, tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón.
Tú eres eterno. Si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, si tú ya le diste tu corazón a Cristo, tú ya eres un ser, eres salvo. Porque todos somos eternos. La diferencia es dónde vas a pasar la eternidad, en el infierno con Dios. Tú ya eres salvo. Cristo ya perdonó tus pecados. Cristo ya te redimió, sí. Pero Él dice, yo no solamente morí para llevarte al cielo. Si Cristo hubieras muerto solamente para llevarte al cielo, ya te hubiera llevado. ¿Para qué te deja aquí? ¿Lo entienden? Bueno, si Dios, su propósito era simplemente salvarme, pues ya me salvó, ¿qué hago aquí? Hay una razón mayor. Él dice, yo quiero que tú establezcas mi reino en esta tierra. Por eso te dejó Cristo en esta tierra. Y por eso dice, quiero que vivas abundantemente, obedéceme, créeme. Créeme. Número 3, Satanás dijo, voy a gobernar en el monte de Dios. En el versículo 13, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Este no es cualquier monte, es el monte Sinaí, en donde podemos entender y sabemos que es el centro de control que Dios usa para gobernar sobre el universo, sobre la tierra, el centro de control del reino de Dios. Salmo 48, 2 lo dice. Isaías 2, versículo 2, no lo voy a leer, pero lo dice. Después escucha la aplicación y búscalos. Satanás no quería orar, venga tu reino, hágase tu voluntad. Satanás quería decir, venga mi reino y hágase mi voluntad. Lo que tú y yo constantemente hacemos delante de Dios cuando Él te manda a obedecer y no a cuestionar. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos de ustedes se enojan porque cuando le pides algo a tus hijos, pero por qué? Hazlo. ¿Cuántos han llegado a ese punto? ¿Cuántos dijeron, cuando yo sea papá nunca voy a hacer eso? ¿Y cuántos terminaron haciéndolo? ¿Por qué? Porque hay un conocimiento, hay una sabiduría que sabes que tienes lo mejor en mente para tus hijos cuando le estás pidiendo que hagan algo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ayúdenme a predicar, ¿sí o no? Sí. Me explico. Pero cuando tu hijo dice, ¿pero por qué? Dios va a haber veces que te va a dar explicaciones y te va a hacer entender, pero hay veces que te va a decir, tú simplemente confía en mí. Cuando están en medio del ejército del faraón y el mar rojo, el pueblo de Israel están atemorizados. Primero están bien contentos porque Dios los había liberado, habían visto el poder de Dios, caminan y de repente los quedan atrapados entre el mar y entre el ejército. Y viene Moisés, se pone a orar delante de Dios, Señor te pido, y Dios le dice, espérate, ahorita no es tiempo de orar, ahorita es tiempo de marchar. Pero es que nomás yo decía, sí, ok, marcho. Ay, ¿no? Y cuando él obedeció, Dios no le dio explicación, siempre le dice, ¿para qué estás orando? Marcha. Yo ya te mandé a que marches. Yo te mandé que me obedezcas. ¿Por qué estás orando? Obedece. Ay, Señor, ayúdame a perdonar. Pues perdona. Pero es que ayúdame, pues decídelo. ¿Sí me explico? Cuando nos lo hacen nuestros hijos decimos, son bien cabezones. Pero cuando lo hacemos nosotros con Dios decimos, soy inocente. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Satanás dijo, yo voy a gobernaré desde el mismo lugar donde Dios gobierna. Ahora, entendimos la semana pasada que la motivación de Satanás para hacer todas estas cosas era ¿qué? Su orgullo. La motivación que te sigue llevando y me sigue llevando a tomar decisiones equívocas en nuestra vida es nuestro orgullo. Les voy a mostrar que yo puedo dirigir, les voy a mostrar que yo puedo cantar, les voy a mostrar que yo me puedo pagar esto, les voy a mostrar que aquí mis chicharrones truenan, que soy Juan Camaney, ¿verdad? Masco chicle, bailo tango, ¿verdad? Tururú, ¿verdad? ¿Sí me explico? Es lo que está haciendo Satanás. Y eso mismo es lo que tú y yo hacemos. Es lo que tú y yo, ¿lo están viendo? ¿Sí lo ven o no lo ven? Es lo que está haciendo. Ahora, vamos a llegar a un punto donde se va a poner esto más denso. Aguanten. Satanás quería decir, venga mi reino y hágase mi voluntad. Y esto no solamente es algo que se filtra en tu vida, se filtra en tu matrimonio, se filtra en tu familia como padre, se filtra en tus prioridades. Si tú no tienes tiempo para Dios y tienes tiempo para todo lo demás, ya sabes quién es tu Dios. Y aquí este punto está impresionante.
Satanás dice, subiré a la cresta de las más altas nubes. Esto es muy importante. Pongan mucha atención en esto, porque esto está muy importante. Versículo 14 del capítulo 14 de Isaías dice, subiré a la cresta de las nubes, de las más altas nubes. Ahora, entiendan esto, pongan mucha atención. Cuando la Biblia habla de nubes, lo usa las nubes como un ejemplo, una ilustración de la gloria de Dios. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Verdad? Cuando están en el desierto, el pueblo de Israel, se apareció la gloria de Dios con una ¿qué? Nube, ¿verdad? Cuando están en la tienda de reunión, en el 40:34 de Éxodo, se aparece una nube alrededor de la tienda de reunión. ¿Qué está apareciéndose alrededor de estas cosas? La gloria de Dios. Satanás deseaba la gloria. Cuando él dice, subiré a la cresta de las más altas nubes, él dice, yo me voy a poner por arriba, yo quiero tu gloria y voy a tomar posesión y dominio de esa gloria que yo deseo. De hecho, Mateo 4 en el versículo 9 y 10 dice, todo esto te daré. Cuando Satanás tienta a Jesús, le dice, todos estos reinos te daré si tu postrado me adoras. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente. Jesús le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Jesús le respondió, dice, vete de aquí, Satanás. Le dijo Jesús, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y servirás a Él solamente. Ahora, vamos a ser honestos. Cuando leemos estos textos, todos nos hemos llegado a preguntar, y si no te lo has llegado a preguntar, no eres normal. Todos nos hemos llegado a preguntar, ¿y por qué Dios es tan egocentrista? ¿Por qué todo para Él? Es cierto. ¿Cuántos se lo han preguntado? ¿Por qué se tiene que hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero? Si yo veo muchos beneficios en esto. ¿Por qué tiene que ser en su tiempo, no en mi tiempo? ¿Cuántos se lo han preguntado honestamente? Levanten su mano. Está bien. Aquí somos gente imperfecta. Yo me lo he preguntado. Pero tú eres el pastor. Pues sí, pero no soy Dios. Pero sé que parezco que soy perfecto, pero no soy. Ok. Pregúntale a mi esposa. Ayer estaba platicando y le digo, mi amor, diles cómo me estaba sintiendo en la semana. ¿Cómo me estaba sintiendo? ¿Cómo estaba sintiendo? Yo pensaba que mi esposa iba a decir, no, pues estaba sintiendo así medio cansado. Dice, ¿insoportable? No era la palabra que buscaba, pero gracias. Y a ver si te vuelvo a pedir tu opinión, ¿ok? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Dice, yo voy a subir a la cresta más alta. Y todos nos hemos llegado a preguntar esas cosas. ¿Por qué Dios no puede compartir la gloria? ¿Por qué Dios dice que no le va a dar su gloria a nadie más? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Satanás le dice, si tú me postras, si tú me adoras, si tú me das gloria, entonces yo te voy a dar los reinos de esta tierra. Y Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque solamente adoraré a Dios y solamente a Él le serviré. Entiéndeme algo, la vida cristiana no son medias tintas, no hay áreas grises, o eres o no eres, o eres tibio, o eres frío, o eres caliente. Pero por cuanto eres tibio, dice la palabra, te vomitaré de mi boca. Dios está llamando a su iglesia a hacer una decisión de cerrar las filas, de ponerse hombro con hombro y caminar para que el reino de Dios en esta tierra sea establecido, porque Dios tiene en su corazón lo mejor para tu familia, para tu matrimonio, para esta comunidad, para tu país. Dios tiene lo mejor, pero necesita que haya una iglesia que sea obediente. Necesita una iglesia que pueda decir no a mí, no a mi ego, y sí a tu gloria, sí a ti, Dios. Dios desea eso y tú tienes que tomarte tu vida, tu cristianismo en serio. Deja de jugar al cristiano. No puedes ser el santo el domingo y Blue Demon durante la semana. ¿Están conmigo? ¿Sí me explico? Satanás quería ser adorado y todavía lo desea. Y él lo logra cada vez que le dices que sí a tu ego. Porque cuando él le roba adoración que solamente le pertenece a Dios, está yéndose para el reino de las tinieblas, para él mismo. Así que ¿cuántos adoradores de Satanás hay aquí? Ay. Estelita, este va para ti. Toma, chango, tu banana. Felicidades, tu cumpleaños.
¿Me explico? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Satanás quiere ser adorado y todavía desea, y esto lo logra cuando tú y yo no adoramos. Nos adoramos a nosotros mismos y desviamos la adoración que solo debe ser para Dios y la ponemos en cualquier otra cosa. Todo lo que pasa en lo terrenal es un reflejo de lo espiritual. ¿Estás viendo cómo Dios está revelándonos el plan de Satanás para seducirnos? Es como, ya les he contado el chiste del chamuco. Mi perro, familia cristiana, se llamaba Chamuco. Es una forma de llamarle a Satanás. Así llamaba mi perrito. Y mi mamá me decía, cuando come el chamuco, no lo toques. Si lo tocas, te va a morder. Y mi mamá me lo dijo. Y fui y toqué el chamuco. ¿Y qué creen que pasó? Me mordió. ¿Y qué creen que pasó? Me enojé. Pero qué menso. Me enojé por algo que ya sabía que iba a pasar. ¿Sí o no? Y así estás tú. Haces cosas que sabes que no debes de hacer y luego te enojas porque te va como te va. Y te enojas con Dios. Tú no me protegiste. Pues tú te aventaste. Y de cara. Ni las manitas metiste. ¿Sí me explico? Ahora, para entender por qué Dios dice que solamente la gloria puede ser para Él, tenemos que entender qué es la gloria. ¿Qué es la gloria? ¿Qué es la gloria? ¿Por qué solamente Dios, la gloria de Dios puede ser para Él? ¿Por qué no puede ser para nadie? El tema que conecta los 66 libros de la Biblia, el tema central, como se los dije la semana pasada, es que la gloria de Dios y el establecimiento del reino de Dios. Dios todo lo hace en la Biblia para gloria de su nombre. Dios te salvó para su gloria. Dios nos redime para su gloria. Dios nos perdona para su gloria. Dios hace todo lo que hace para su gloria. Y ahí vuelve a venir el pensamiento, ¿y por qué nada más para Él? ¿Qué es la gloria? Si yo te pregunto, yo en la mañana le preguntaba a mis hijos en el carro y ahorita le preguntaba a otros servidores aquí en la iglesia, ¿para ti qué es la gloria? Y toda la gente, todas las respuestas de la gente es que es aquello que obtienes por tus logros. ¿Verdad que sí? Si tú eres un medallista, eres un deportista, ¿verdad? Y llegas a ir a las Olimpiadas y ganas la medalla de oro, ¿recibiste qué? Gloria, ¿verdad? Tus acciones te llevan a ser gloria. Si tú te encumbras, si tú logras un título, si tú logras una posición en una empresa, recibes gloria. Todo lo que nosotros identificamos con gloria es que aquello que nosotros damos a alguien que ha hecho algo o aquello que vamos a recibir si nosotros hacemos algo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué es tan riesgoso tener este concepto partido de qué es la gloria? Porque nos lleva a adorar a Dios y a tratar de comprender a Dios en base al concepto, en base a un concepto de gloria incompleto. Para que tú y yo entendamos la gloria tenemos que saber qué es lo que la Biblia dice que es la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña que cada vez que se habla de la gloria de Dios en la Biblia se usa el término en griego doxa, que es la palabra de nuestro nombre, doxology, logos, doxa, logos, son las dos palabras que conforman nuestro nombre. Doxa, ¿verdad? En el hebreo era la palabra kabod. Y cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego se usa la palabra doxa. Esta palabra se refiere a la revelación de Dios acerca de quién es Él y cómo es Él. Cuando tú y yo hablamos de la gloria de Dios en la Biblia, no estamos hablando solamente de las acciones de Dios. Tú y yo estamos acostumbrados a darle gloria a Dios por lo que a Él ha hecho. Estamos acostumbrados a darle gloria a Dios por aquel milagro que vimos que hizo o por aquella cosa que está haciendo en tu familia o en tu negocio o en tu vida personal. Le das gloria. Cuando te va bien, le damos gloria a Dios porque estamos condicionando a darle gloria a Dios en base a lo que Él hace o no hace por nosotros. Si Él no hace nada, no le das gloria. Pero cuando tú entiendes que la gloria no solamente es darle o reconocer a Dios por lo que Él hace, sino entender que la gloria es simplemente la persona de Dios, es quién es Él y cómo es Él. Cuando tú entiendes eso, tú entiendes que tú le debes de dar gloria a Dios. Yo le debo de dar gloria a Dios, no solamente por lo que Él hace, sino darle gloria a Dios por quién es Él.
Cuando la Biblia dice en Efesios 6:2 que los hijos debemos de honrar a nuestros padres, no dice que los padres se tienen que ganar esa honra. Nos está dando un mandamiento y dice: tú tienes que honrar a tus padres, no por lo que ellos hagan. Nosotros hemos caído cortos en la definición de honra y pensamos que podemos honrar a alguien que admiramos o a alguien que ha hecho algo bueno por nosotros. Pero la Biblia dice: no, la honra es algo que ellos les tienes que dar, se lo merezcan o no se lo merezcan. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que un padre, de que un hijo, de que una persona, de que una suegra, de que un suegro, que una persona en el mundo son portadores de la imagen de Dios en ellos mismos, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Cuando Dios dice: yo solamente puedo recibir mi gloria, es ¿por qué? Porque yo solamente soy el único Dios que hay. No puede haber nadie afuera de mí. No puede haber dioses ajenos después de mí. Cuando tú entiendes estas dos perspectivas de la gloria, entonces dejas de cuestionar por qué Dios solamente quiere la gloria para Él. Porque Él es la gloria. Y hemos vivido toda nuestra vida de cristianos adorando a Dios en base a lo que hace. Y por eso hemos condicionado darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay veces que hace y hay veces que no hace. Y entonces te emberrinchas y te quieres subir al trono y decirle: Dios, van a hacer las cosas como yo te digo que las hagas, porque tú no estás haciendo lo que yo quiero que hagas. Y empiezas a actuar seducido e influenciado y dominado por las huestes satánicas celestiales que están influenciando tu vida. ¿Para qué? Para que tú no tengas conocimiento de quién es la gloria de Dios, de quién es Dios, de quién es su persona, de cómo es Él, de su carácter. Y por eso solamente tu adoración explota a Dios solamente cuando te va bien. Y tú puedes ver a una persona que conoce a Dios en la manera que adora cuando viene a la iglesia. Satanás quería dividir algo indivisible. Dios no puede ser dividido. No puedes dividir la identidad de Dios. Dios es Dios y no hay nadie como Él. No hay dos como Él. Él no fue creado, Él es el creador. Satanás quería compartir la gloria del creador, siendo que Él era un ser creado. ¿Me estoy explicando? ¿O lo estoy haciendo más bolas? El tema central de la Biblia es la gloria de Dios. Por lo tanto, podemos decir que el tema central de la Biblia es la revelación de quién es Dios y cómo es Dios y el establecimiento de su reino. Ahora, vean esto, está cañón, está grueso. ¿Por qué el tema central de la Biblia es la gloria de Dios y el establecimiento de su reino? ¿Por qué? Porque Dios desea que tú sepas quién es Él y cómo es Él, para que entonces creas en Él y confíes en Él de todo tu corazón. Y entonces no solamente tengas vida, sino que tengas vida abundante. Isaías 43:10 dice: ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan. Para que me conozcan. Vemos el tema de la gloria de Dios. Yo quiero que me conozcan y crean en mí. Dios revela quién es Él y cómo es Él para que creas en Él. Satanás se quiso levantar y quiso hacer que creyeras en Él. Y Dios dice: no, yo estoy llamándote para que me conozcas y creas en mí y entiendan quién soy yo. Antes de mí no hubo ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Satanás quería ser otro Dios y Dios dice: no habrá un Dios ni antes de mí ni después de mí, porque yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio y yo soy el fin. Y Dios tiene que ser tu alfa, tiene que ser tu omega, tiene que ser tu principio y tiene que ser tu fin. Cuando te levantas en la mañana, Él tiene que ser tu principio. Cuando te vas en la noche, Él tiene que ser tu final. Cuando tú haces lo que hagas, hazlo porque Él es tu alfa y Él es tu omega. Pero Satanás sigue empujando y sigue diciendo: yo voy a tomar el trono. Y Dios le contesta: así dice el Señor Todopoderoso, el Rey y Redentor de Israel. En Isaías 44:6 dice: yo soy el primero, yo soy el último. Fuera de mí no hay dioses.
rebelión de Satanás fue tan asquerosa porque Satanás no tuvo quien lo tentara. La rebelión de Satanás fue tan asquerosa porque él no lo tentó nadie. Tú y yo somos tentados por él. Y eso no significa que caigamos en tentación, que caigamos en pecado. Puede ser tentado, pero no caer en pecado. Pero Satanás nació de su propia concupiscencia, nació por su propio orgullo, y él sigue avivando tu orgullo hoy en día para que tú crezcas, para que tú te creas, para que tú pienses que eres mejor que la persona que está a tu lado, que te sientas más espiritual del de al lado. Y sabes que eso apesta delante de Dios, porque delante de Dios todos somos una bola de basura que no servimos para nada. Pero él, siendo tan glorioso, siendo omnipotente, omnipresente, omnisciente, dijo: yo te escojo, Viviana. Él te miró ahí y te dijo: yo te escojo a ti, yo te escojo, Daniel, yo te escojo, David, yo te escojo, Allen. I choose you, José. A pesar de tus pecados y a pesar de tus mugres, yo te escojo. Nadie, entiéndeme algo, Satanás pecó por sí mismo. Dios no creó el pecado. Que se te borre de la cabeza. Santiago 1 del versículo 13 al 15 nos dice cómo nace el pecado. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Imagínate Satanás diciéndole a Jesús: si tú postrado me adoraras, te doy estos reinos. Y Jesús dijo: ¿en serio? ¿Really, Martita? ¿Really, man? ¿Really? Te doy los reinos. ¿Really? Dios no puede ser tentado. Ahora, Jesús era hombre y él enfrentó la tentación al decir: te resisto, Satanás, aléjate de mí. La parte divina de Jesús no puede ser tentada, pero la parte humana de Jesús pudo ser tentada, y en su parte humana Jesús dijo: aléjate de mí, Satanás. ¿Qué significa eso? Que tú y yo, cuando somos tentados a seguir cada uno de estos patrones en nuestras vidas, tenemos que voltearnos a Satanás y decirle: aléjate de mí, Satanás, porque solamente adoraré y serviré a mi Dios. Hay gente que sirve más a sus trabajos y a su ego que a Dios. Satanás, sus ángeles, sus seguidores humanos estarán recordados por toda la eternidad que la rebelión en contra de Dios no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le permitió a Satanás que se rebelara? Una persona me mandó una preguntita. ¿Por qué Satanás? ¿Por qué Dios le permitió a Satanás que se rebelara y le dejó vivir? ¿Por qué no simplemente se lo echó? Buena pregunta. No me empiecen a mandar preguntas, porque no les voy a contestar a todos. Pero la razón por la cual Dios permitió esto es para mostrarle a los ángeles y a nosotros que cuando no vivimos de acuerdo a su voluntad siempre habrá fracaso. Vean esto: Satanás y sus ángeles, sus seguidores humanos, serán recordados por toda la eternidad cuando se vayan al infierno de que la rebelión en contra de Dios no funciona, y que al final del día esta da como fruto de destrucción. Dios, escuchen muy bien, le permitió a Satanás, ya voy a terminar, que llevara a cabo su rebelión, pero Dios tomó el control de los resultados. Dios le permitió a Satanás que se rebelara, pero al final el que tiene control de los resultados, de las consecuencias, es Dios. Vean esto. Segunda cosa, Satanás se levantó en contra de Dios, pero Dios lo echó a la tierra. Satanás entendió que aunque él tenía control de sus decisiones, él no podía controlar las consecuencias. Es una lección que tú y yo tenemos que aprender hoy. Tú puedes decidir lo que se te hinche la revelada gana, pero al final del día va a haber consecuencias. Obedece a Dios o haz tu voluntad y sigue viviendo en desgracia, en depresión, en tristeza, en ansiedad. Dios levantó un juicio contra Satanás y Dios lo va a llevar a cabo. Jesús se levantó y va a echar a Satanás y a sus seguidores al lago de fuego después del milenio, y ahí van a estar una eternidad conscientes con una ausencia de Dios en sus vidas constante. No te estoy diciendo esto para que digas: ay, tengo que aceptar a Cristo en mi corazón. Pero no tienes que aceptar a Cristo en tu corazón para no irte al infierno. Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón porque te has enamorado de quién es Él. Y
de eso se trata, pero te tengo que predicar del juicio. El destino de Satanás va a ser arrojado en una fosa, nos lo dice en Isaías 14:15. Pero ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. La ejecución del juicio de Satanás será después del milenio. En Apocalipsis 20, versículo 10 nos dice: el diablo y a los que había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrá sido arrojado la bestia y los falsos profetas. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Hay muchos cristianos que, aunque no van a pasar la eternidad en el infierno, están viviendo un infierno en su vida actual, porque el diablo les ha confundido y les ha hecho creer que ustedes pueden estar en control. Dale el control a Dios. Satanás ya ha sido juzgado por su pecado, pero todavía no se lleva a cabo la última porción de su sentencia. Por lo tanto, está usando su acceso a la tierra y su influencia para engañar a la mayor cantidad de personas posibles. Es muy importante que entendamos esto, ya que todas las personas que han confiado en Cristo para su salvación, o sea, tú y yo, somos los enemigos número uno de Satanás. Recordemos, la agenda del reino de Dios es la manifestación visible del gobierno exhaustivo de Dios sobre cada área de nuestra vida. Dios quiere que vivas abundantemente, pero para poder vivir abundantemente tienes que decidir confiar en aquel que te ha salvado. Sal esta semana y obedécele. Sal esta semana e identifica lo que Satanás está tratando de influenciar en tu vida y dile: aléjate de mí, porque solamente serviré a Dios. Solamente adoraré a Dios, no a mi trabajo, no a mi novio, no a mi novia, no a mi esposo, no a mi esposa, a ti, Señor. Y cuando tú adoras a Dios, Él te hace amar a tu esposa correctamente, y a tu esposo correctamente, y a tus hijos correctamente, y a tu iglesia correctamente. Si tú quieres darle tu vida a Cristo, tú que viniste por primera vez, dile: Señor, entendí la mitad de lo que dijo, pero yo quiero darte mi vida. ¿Hay alguien? ¿Alan? ¿Le quieres dar tu vida a Cristo, hijo? ¿Le quieres dar tu vida a Jesús? Levanta tu mano ahí y dile: yo. ¿Alguien más? Joseph, Jesus is calling you. The reason why you are here today is because he has a plan for you, and He wants you to live. He wants you to know Him, to know the God that accepts everybody and loves everybody, and He loves you. And He's knocking on the door of your heart, and He's asking you, would you open the door of your heart, because I want to enter and I want to know you. And that's what God is doing today for you. If you want Him, just tell Him: yes, God, I want you in my heart. Somebody else? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a orar. Allen, ¿puedes venir aquí? ¿Quieres venir? Ven, corre, déjame orar por ti. Déjame orar por ti, mi brother. Chido. La Biblia dice que si creemos en el sacrificio de Jesús, seremos salvos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo único que tenemos que hacer es decir: Señor, perdona mis pecados, ven a mi corazón, te entrego mi vida, yo te acepto. ¿Lo quieres hacer? Can you translate? Raúl, can you translate, José? If you want to do it, come here. If not, it's okay. Vamos a orar. Dile, extiende sus manos. Señor Jesús, repite conmigo: dile: Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Come on, man, come on. Te entrego mi corazón. Gracias porque tú moriste por mí en la cruz. Perdona mis pecados. Quiero conocer tu gloria. Quiero conocer tu poder. Gracias porque yo sé que tú me perdonas. En el nombre de Jesús. Amén. José, repeat after me. Just say, Jesus, you know what, Jesus, I want you in my heart. I want to give you my life. I have a lot of questions. I still have doubts, but I just want to give you a chance, and I want to know you. Okay? So repeat after me and tell Him: Lord Jesus, I give you my heart. I believe that you died for me, that you rose from dead, and that you love me, that you accept me, and you want my life. I trust you because I know I'm a sinner. And because I'm a sinner, I deserve to die. But you want to give me life. And you want me to live abundantly. God, I give you my life. I decide to trust you. And I confess you
as my Lord and Savior. In Jesus' name, amen. Awesome. Good job, brother. Love you guys. I love you, my man. Awesome. Go, go, go. And I want to see you next Sunday. Go. Give me a hand to them. Den un aplauso bien fuerte. Señor, gracias. Gracias, 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 gracias. Amén, 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 amén. Señor, bendice esta preciosa iglesia. Levanta tus manos. Si tú te identificaste con alguno de esos puntos con Satanás, levanta tus manos y di: apesto. Pero Señor, perdóname. Amén. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Perdóname. Ayúdame a ser sabio, a discernir lo que Satanás hace. Ayúdame a siempre darte la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús.